Entonces con lo que es conceptos mecánicos. Los conceptos mecánicos que se utilizan son similares a los conceptos que utiliza la ingeniería en otro tipo de materiales. Y estos conceptos son la tensión, deformación, esfuerzo cortante, respuesta elástica y plástica y el fenómeno de falla. Todo eso se ocupa en suelo, tanto se ocupa en hormigón o como se ocupa en acero, ¿cierto? Entonces, estos elementos, nosotros ahora nos tenemos que centrar a los suelos y los suelos tienen características especiales. Los suelos sabemos que son deformables, luego las rigideces de otros materiales aquí no aplican. Respuesta elástica y plástica sí se da, pero elástica no se va a dar en el suelo. ¿Ya? Tenemos las tensiones con que se trabaja en los suelos, van a ser las sobrecargas y las tensiones de las reacciones que tenga el suelo. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo más de a poquito. ¿Cuáles son las propiedades que tenemos que ir viendo? La granulometría, la humedad, densidad. Esos tres elementos ya los tocamos. Y la propiedad mecánica, resistencia, compresibilidad y permeabilidad. Resistencia, vamos a empezar con eso, con la resistencia un poco, después vamos a ver compresibilidad y dejamos para el último la permeabilidad, que es las características del suelo cuando está bajo la acción del agua, a pesar de que ya vimos cómo actuaba el agua en el suelo. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir mirando. ¿Cuáles son los esfuerzos? Primero, ¿qué esfuerzo tiene una masa, un suelo? Los esfuerzos son similares a los esfuerzos que puede tener una fundación sobre una estructura de hormigón, y que son tensiones que se producen en la masa y son tensiones internas, y tensiones de compresión, tensiones de tracción. ¿Qué otra tensión más tenemos? Compresión, tensión, pregunto yo. Las derivadas, flexotracción, los momentos, todas esas son elementos que van a producir modificaciones en el suelo. Y estos esfuerzos están producidos no solamente por el peso propio del terreno, sino que también por las cargas exteriores. Si el suelo, si nosotros lo vemos acá, el suelo no tiene esta casita encima, prácticamente está inalterado, no tiene tensiones, ¿cierto? A menos que pasen las vacas por arriba. Entonces, ese es un suelo normal. Pero si yo tengo, el único esfuerzo que está recibiendo este suelo es el peso propio, pero es el peso propio de una capa que actúa sobre una capa inferior, ¿ya? Y esa capa inferior, la suma de las dos capas, es sobre la otra capa, hasta que lleguemos a un punto en el cual tengamos material que ya no se pueda deformar, como es la roca, ¿cierto? Y ahí, con eso vamos a tener las tensiones del terreno mismo. Y las cargas exteriores son todas aquellas que vamos a ocupar nosotros sobre ese terreno. Luego, la deformación, el comportamiento y la deformación del terreno dependen directamente de la interacción de los componentes, y las cargas que van a recibir un terreno van a ser verticales y van a ser horizontales. Luego, cuando tenemos dos tipos de cargas, siempre vamos a tener una resultante, que va a ser en este caso va a ser una diagonal, que son 90 grados acá, son 45 grados, y esa resultante es la que va a interactuar con algunas partículas que estén más abajo, digamos capas de suelo que estén más abajo. Esto es importante, ¿no es cierto? No solamente la carga está aquí, sino que está al otro lado. No, digamos, dejémoslo hasta. Se supone que esto funciona cuando quiere.
Hay un principio que es importante tenerlo en cuenta. Ven chiquitita la letra. Un principio que importa, y es un principio de la ley de Terzaghi, Carl Terzaghi, el papá de la mecánica de suelo, ¿ya? Dentro, junto con otros más, que hay 2 o 3 más que son los caperuzos en todo esto, no porque sepan más, sino que fueron los fundadores de la mecánica de suelo y fueron los que desarrollaron la mecánica de suelo por allá por los años 1940, 1950, 1960. ¿Ya? Y ellos entregaron las bases para poder hacer todos los análisis. Era un análisis, mucho análisis de esto, eran teoría y otros que fueron hechos por laboratorio. Ellos no lo ocuparon como casos prácticos. No estaba la época para eso. Entonces tenemos, Carl Terzaghi formula un concepto que dice que el esfuerzo efectivo se va a dividir en 2 componentes. El esfuerzo en sigma es el concepto de lo que conocemos nosotros de una presión, es una carga dividido por la superficie, por la superficie del terreno donde está actuando, y la reconocemos tanto en suelo como en otros materiales, en otros tipos de actividad, como fatiga. ¿Lo ubican como fatiga ustedes? O como esfuerzo. Hay esfuerzos normales, que son los verticales, esfuerzos horizontales, que son, bueno, no importa el nombre. Pero entonces tenemos estos 2 componentes. ¿Qué es lo que es el esfuerzo total, según ellos? Yo voy a leer el principio y voy a hacer, más allá del principio no nos vamos a meter, porque no este no va a ser nuestro tema mayor. El esfuerzo total es carga por unidad de área que actúa sobre un plano compuesta por el peso del suelo y el agua sobre él, ¿cierto? Todo el esfuerzo que tenga yo el suelo va a actuar si es masa sola, y si es masa sola sabemos que la masa sola no está sola, sino que está con agua y está con aire. Entonces ese peso va a actuar sobre el elemento. El esfuerzo efectivo es la fuerza real que se transmite directamente por el contacto entre los granos minerales del suelo. Es la acción y la reacción de cada una de las partículas minerales del suelo. Ya no es un esfuerzo externo, sino que el esfuerzo efectivo es el suelo que tengo acá adentro, y el suelo, como está cargado por alguna fuerza exterior, va a chocar con otro. Choca con otra partícula y con esa partícula reacciona ante el efecto. Si la fuerza que trae la partícula que está en este lado es más grande que la que está acá, lo va a arrastrar. Si no, la detiene. ¿Ya? Si es igual, no hay movimiento. Y esto controla los cambios de volumen, es decir, los asentamientos y la resistencia al corte. Y la presión de poros o neutral, la presión del agua que llena los espacios vacíos del suelo, actuando de forma hidrostática en todas las direcciones. El agua también lo tenemos presente, que el agua está contenido, que tiene puede estar con un porcentaje de agua y un porcentaje de aire, y que cuando el suelo está bajo una capa de aire, bajo agua, el aire sale y queda solamente agua. Solamente agua, y eso lo llamamos, la muestra la llamamos saturada. Eso es lo que lo dijimos también en una clase anterior. Una muestra saturada. Con eso tenemos nosotros estos elementos. El esfuerzo total, dice, es el peso del suelo sobre el agua, que estaría acá, que lo estaríamos calculando aquí, ¿no es cierto? Con esos 2 valores. ¿Qué es lo que carga por unidad? Y era algo que yo quería explicarles. Generalmente nosotros trabajamos con la unidad kilogramo. Todos los esfuerzos, todas las cargas y todos los elementos son kilogramos. Y los kilogramos aquí en Santiago no es el mismo valor que los kilogramos allá donde están jugando la pelota en este momento. Son distintos, porque actúa la fuerza de gravedad.
¿ya? Pero como eso, como dijo alguien muy astuto, el que dijo que la fuerza era la masa por la aceleración, ¿Einstein fue eso o no? Newton fue. ¿Ya? Se puede utilizar el peso y la masa, porque lo que es constante es la masa, siempre. Si alguien dice que tiene 50 kilos, lo que estamos midiendo son masa de la persona. Si el otro día transpiró y bajó como 2 kilos al tiro, sigue siendo su masa de 50. Pero nosotros lo pesamos aquí, son 50, y lo pesamos allá en México, no va a ser el mismo peso. Allá puede pesar, va a depender de la presión atmosférica que tengamos en ese punto. Es más, o más claro, si lo pesamos a nivel del mar y lo pesamos a nivel de la altura de la montaña, va a tener dos pesos diferentes. Las masas son exactamente iguales. Y eso para la mecánica del suelo importa harto, porque ya indistintamente podemos trabajar con kilos, asimilándolo a la masa, ¿ya? El peso es la masa por la aceleración de gravedad, ¿ya? Y esos dos elementos, como están tan unidos, para el caso del nuestro, lo tenemos como peso. Porque la obra está aquí, el lugar que vamos a realizar, el pavimento va a estar aquí, no va a estar allá en Valdivia. Entonces aquí va a tener un peso, y ese es el peso que se rige, y ese es el peso que vale, ¿ya? Entonces ese principio efectivo son los que tendríamos que tener en cuenta. Avancemos. ¿Cuál es la capacidad de carga de un suelo? La capacidad de carga de un suelo es la máxima presión que puede ejercer una cimentación sin producir una falla. ¿Dónde? En el suelo. Es la máxima carga. O sea, si yo tengo un elemento, tengo un cajón, ¿no es cierto?, con vacío, y está sobre un terreno, si ese yo le empiezo a ingresar carga al cajón, va a llegar un momento en que a lo mejor el terreno va a ceder, se va a hundir, se va a desplazar hacia los lados. No se puede pasar cosas. Cualquier desplazamiento es una falla dentro de este sistema, es una falla de mecánica del suelo. Y eso ocurre mucho, la capacidad de carga ocurre mucho en lo que es materiales arenosos, materiales que no se pueden densificar más allá de lo que permite la forma o la estructura de la arena. Entonces, este factor de capacidad de carga ese sí que nos va a interesar a nosotros. Si nosotros tenemos una carga máxima y con eso sabemos que la resistencia del suelo es menor, vamos a tener que hacer un análisis del suelo o disminuir la carga del edificio, pero un edificio ya está diseñado, así que es muy difícil que lo cambiemos. Pero lo que sí podemos hacer pero sí lo que podemos hacer es buscar una barrera o aumentar la superficie de contención, o superficie de reacción, mejor dicho, superficie de reacción del suelo sobre el edificio. Para eso, en vez de tener fundaciones verticales, hacemos fundaciones horizontales. O sea, aumentamos el área de sustentación sobre el terreno. Con eso vamos a tener una mayor capacidad de carga. Vamos a lograr a determinar la máxima presión. Creo que aquí hay unos ejemplos. Aquí con esto ya nos podría quedar un poco más claro. Fíjense, cuando yo tengo, el de arriba es un edificio, el mismo edificio por los dos lados. El edificio el edificio que dice el lado A, tiene una base sobre el edificio, que hay una roca. Y en el segundo edificio también hay una roca, pero es dispareja. Si esta roca es compresible, las cargas que actúen en esto van a actuar derecho y van a chocar contra la roca, y se va a producir una compresión de este elemento, y va a permitir que si hay un descenso, el descenso va a ser paralelo
a la vertical del edificio, o sea, perpendicular a la vertical del edificio, y va a bajar y no se va a desviar para ningún lado. Sin embargo, si yo tengo el mismo edificio, ¿cierto? Y le produzco una carga y abajo siempre tengo roca, si ustedes se fijan, la carga que tengo yo en este punto es menor que la que tiene este de acá. Entonces, claro, en este caso, vamos a producir un problema de capacidad de carga. Este punto que está acá, este punto que está en este lado, vamos a tener que sujetarlo de alguna manera para que la roca, que se supone que es la que sustenta el edificio completo. Si esto es arena, probablemente le vamos a colocar pilotes aquí, ahí y allá, para que no baje el terreno. Aquí, si esto es arena, el terreno va a bajar en forma homogénea porque va a comprimir la arena. Entonces la capacidad de carga actúa sobre el terreno y el terreno reacciona a esa carga, como todos los principios de acción y reacción. Y esto es lo que trabajan después los mecánicos de suelo, con los pesos de los edificios, con todo, y hacen los análisis para saber si los pesos del edificio les permite obtener la reacción suficiente. ¿Quién quiere contestarle? Por si acaso. Profe, eso. Alguien que esté interesado. La figura número 2 también se le conoce como asentamiento, ¿no? ¿Cuál? En la figura número 2, cuando. En la desviación. Cuando el edificio. Se devuelve. Claro, ajá. Aquí dice asentamiento diferencial. O sea, esto está exagerado. Esto está exagerado para que se note la diferencia. En este de acá y en este de acá hay dos asentamientos similares. Son todos asentamientos, porque en el momento que estamos en una cota y por el peso del edificio, el peso propio del edificio, desciende el edificio, significa que tenemos un asentamiento. La diferencia de lo que yo explicaba es que este asentamiento va a ser homogéneo, similar para todos lados. Entonces, en realidad, ¿todos los edificios sufren estos asentamientos? Todos. Una vez que están construidos, entonces tiende a. Todos los edificios sufren asentamiento, por eso tenemos que por eso trabajan las fundaciones de manera que el asentamiento no se note. Okay. Un asentamiento de 1 metro va a reclamar hasta la abuelita que vive en el edificio, ¿no es cierto? Porque el último peldaño le va a quedar así de alto. Pero si el asentamiento que produce son de 3 milímetros, 5 milímetros, no se nota. La misma tierra que le van a echar ahí ya tapó todo el asentamiento, bajó. Por eso, si yo puedo fundar aquí a nivel de roca, yo sé que ese edificio nunca se va, a menos que esa roca sea mala, que sea disgregada, pero ya el mecánico de suelo ya la estudió, supongamos que es buena. En ese caso vamos a tener un asentamiento parejo y va a bajar un pitching principio. No es malo que baje, es bueno que baje, porque tenemos un terreno que nosotros lo vamos a compactar y ese terreno que vamos a compactar va a llegar más o menos hasta aquí, porque la roca puede estar a 30 metros más abajo. Vamos a llegar hasta aquí, ¿cierto? Y este otro elemento es un terreno natural. Los esfuerzos van a hacer que este terreno natural baje un poquito, pero esos son. Este otro caso de acá no, este otro caso ya vimos que no tenemos el mismo suelo de roca, pero es totalmente disparejo, entonces tenemos que apoyar y sabemos que se nos va a producir aquí un volcamiento. Ese volcamiento es lo que llamamos momento, ¿cierto? Momento volcante. El momento, en este caso es momento volcante. Volcante. Volcante en este caso. Ahí está el punto de apoyo y se da vuelta para acá. ¿Ya? Lo que pasó en un edificio que se cayó por sismo en Chile, uno en Concepción. Pero ahí se quebraron los muros. Tenemos otro tipo de esfuerzo de otra capa, que es un pavimento que tiene una base granular y otro que tiene una base de suelo cemento. Como estamos buscando un sistema de apoyo para que tengamos la mayor capacidad de carga del suelo sobre
sobre el elemento, es preferible no hacer de una base granular un material estabilizado, porque ese material estabilizado se deforma. Sí. Si están pasando elementos, tenemos el rodado de vehículos por encima, probablemente que se nos forman huellas, contra huellas y todas esas cosas. Entonces le vamos a colocar encima una capita de asfalto. Sin embargo, si nosotros mejoramos este suelo, y este suelo que tengo yo aquí, para que funcione bien, le agrego una capa que se llama suelo cemento, ¿cierto? Que es cemento con Plantillado. con arena, con ripio seco, sin agua. Lo agregamos, lo compactamos y después la misma humedad del terreno lo va a endurecer, va a fraguar y va a endurecer. O con muy poquita agua, no es que nunca le pongamos agua. Entonces, fíjense que la capacidad de soporte es mayor la que tiene la base de suelo cemento. Entonces, estas son soluciones del problema de arriba. Y desde acá también, ¿cómo solucionamos el estabilizado? Generalmente en los lugares que son rurales le colocamos una cama de ripio, generalmente, ¿cierto? Para que puedan trabajar tranquilamente. Pero no es buena esta solución, menos para la zona urbana. La zona urbana nosotros trabajamos con una base granular más un pavimento, y generalmente es de hormigón y que tiene 15 centímetros de altura, y sobre ella viene la capa de rodado. Y si es asfalto lo que le vamos a colocar acá, aquí le vamos a colocar dos capas de estabilizado, una capa de estabilizado y otra capa que se llama base capa. Entonces con estos dos elementos son equivalentes a este elemento para que el suelo mantenga su capacidad de carga. Eso es. De eso se trata la obra vial que actúa el mecánico de suelo. ¿Para qué viene para acá? No sé. Estoy volviendo loco. Ya, sigamos. No sé para qué fui para allá. Está buena. Cohesión. ¿Qué es lo que es la cohesión? Es una propiedad física, dice ahí, que describe la capacidad de las partículas del terreno para mantenerse unidas debido a fuerzas moleculares, electrostáticas y tensión superficial del agua. Un suelo es cohesivo cuando yo lo coloco en una parte, lo deposito en un lugar y se mantiene su volumen inalterable, no se deforma. Eso es cohesivo. Los materiales, como los que vimos en unas diapos la otra vez, en unas fotos, los materiales granulares son cohesivos, porque ahí yo tenía piedras más grandes, piedras más chiquititas, arena, todo, teníamos agua, y estaba todo confinado en una misma capa. Le hicieron unas excavaciones para las fundaciones y se mantenían los suelos en el medio. ¿Por qué? Porque el suelo, los elementos entre sí, una piedra con la otra, tienen ese elemento que se llaman fuerzas moleculares, electrostáticas. ¿Ya? Y el agua además producía las fuerzas de tensión. Sin embargo, en las arenas no pasa eso. Entonces ahí ya no tenemos un elemento que es cohesivo en la arena. Es más difícil. La arena cae, se desparrama. La cohesión, simbolizada como C minúscula, es la componente de la resistencia al corte que no depende del esfuerzo normal. Ya vamos a hablar de la resistencia al corte y terminemos con este parrafito. Dice que la cohesión es un mecanismo principal de resistencia en suelos finos, como la arcilla, donde los enlaces intermoleculares y presencia de agua aumentan la cohesión. Claro, aumentan la cohesión hasta un cierto grado, en el cual si tenemos mayor cantidad de agua, esa cantidad de agua va a producir deformación en ese suelo. No va a resistir cargas, las cargas que andábamos buscando. La capacidad de carga del suelo va a ser baja, sobre todo
en los terrenos que tienen mucha arcilla. Cuando la arcilla está seca no tiene ningún problema, pero cuando la arcilla ya está saturada de agua o con un porcentaje bastante alto de agua, se deforma. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Entonces eso es otra propiedad mecánica que se utiliza y se mide en suelo. ¿Ya? Sí, vamos a... Aquí yo tengo, hablábamos en la lámina anterior hablábamos de la resistencia al corte, ¿cierto? La resistencia al corte va a depender de del tipo de suelo, que el suelo sea más o menos cohesivo. Si el suelo es cohesivo, No. aquí yo Es en tengo Navarro. un relleno. Si yo tengo un suelo Ibáñez. cohesivo, su resistencia al corte sería lineal. Mira, Pero como 224. hay diferentes tipos de elementos, este mismo bonito del que está acá al lado, su resistencia empieza a deformarse según el tipo de material, y ahí voy a tener un corte en este suelo. Ese. ¿Cómo se grafica esto en cualquier tipo de suelo? Como una tensión de tracción, una tensión de compresión y una tensión de corte. Ahí El está. esfuerzo de corte es lo más normal que tengamos nosotros, y le hacemos ensayos con un ensayo bien complejo que son los triaxiales para determinar el corte del suelo, cómo funciona tanto así como así, vertical o horizontal el suelo. Para eso se le hace el ensayo. Nunca funcionan en el mismo plano. La compresión del suelo también es importante porque yo necesito un punto de apoyo y otro punto que esté empujando hacia abajo. Si aquí está el edificio empujando, aquí el apoyo es lo que denominábamos la roca. La única manera que haya una compresión, si no hay una compresión, pero a su vez hay una deformación o hay un desplazamiento de material. La tracción en el suelo prácticamente no se da. Nosotros no ponemos un suelo para que al traccionarlo me funcione. No, se degrega de Falta inmediato, por se corte fractura. del suelo. Entonces eso no lo ocupamos. Pero sí el esfuerzo de corte sí me interesa, porque con los esfuerzos de corte yo puedo levantar una presa. Si yo tengo una presa con un material acá, y tengo la segunda capa, porque las presas se levantan por capa además del suelo, le pongo una segunda capa, tengo dos elementos que están funcionando separados. Y ahí yo hago el análisis del corte del terreno. ¿Cuánto se va a desplazar una capa con respecto a la otra? O la de arriba siempre se desplaza con respecto a la de abajo. Y eso es para medir respecto a los esfuerzos normales de la presa, determinar si tenemos algún problema de fractura. Y si hay problema de fractura, en las presas, por esos sectores se va a escapar el agua. Por ahí se producen las filtraciones. Por el lado donde están los cortes, por esfuerzos cortantes de la masa de suelo. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos eso. Se me olvida, aquí tengo la cosita de la mano. Otro elemento que es un ángulo de fricción. Ahora, nosotros tenemos un esfuerzo cortante, ¿cierto? Pero ese esfuerzo cortante se debe al roce entre las partículas. Y si se debe al roce entre las partículas, para que esto funcione, según el material, va a ser la capacidad de resistencia a ese roce o a ese desplazamiento. Y se llama el ángulo de fricción, aquí cuando tengo este elemento, a este ángulo que está aquí, o el mismo ángulo que está acá, ¿cierto? Se determina como elemento. Si ustedes tienen aquí un elemento, fíjense que hay una fuerza constante en ese punto, está el corte. Ese corte no es recto, sino que va a depender de la fricción que tengan las partículas. Por eso el corte siempre va a ser angular, y esa fricción es lo que nos va a dar nos va a determinar el ángulo de fricción. Hay el caso más notorio es cuando nosotros hacemos un montón de arena o un montón de tierra, cualquiera de los dos,
hagámoslo con arena. Hacemos un montón de arena, la arena se empieza a desplazar. Y esa arena se empieza a desplazar hasta que llega un momento en que ya no se desplaza más. ¿Por qué no se desplaza más? Porque ahí la fricción entre las partículas es capaz de sustentar a la otra partícula. Pero si yo tengo, y eso es un ángulo, si yo tengo las partículas sobre ese ángulo que está aquí tengo hacia abajo, va a empezar a descargarse todo este elemento hasta que llegue a un ángulo definido que me va a permitir no tener más deformación. ¿Cuál es ese ángulo? En arena generalmente, no sé si lo saben, en arena generalmente son 30 grados. 80 grados, y en mecánica del suelo se utiliza mucho eso, trabajamos con este elemento de medido acá, con 30 grados, y va a depender del material, de la temperatura, de la humedad y de otras consideraciones que ustedes van a ver. Eso lo podríamos hacer, pero eso es re fácil, lo podríamos hacer en el laboratorio. Me gusta. Yo creo, vamos a hacer. Entonces, este ángulo de fricción es interesante que lo tengamos en claro. El ángulo de fricción de un suelo granular estabilizado, más o menos ¿cuántos grados creen ustedes que llega antes que se empieza a desmoronar? Suelo. ¿60 grados? No, no es mucho. Máximo 40 grados. 30 la arena, 40 la material. Por eso, cuando ustedes vean la ladera de los cerros, cuando se producen de desmoronamiento, el cerro llega y el cerro que está hacia alto empieza a bajar y baja la primera parte y sigue arrastrando hasta que llega un momento que ya no arrastra más, porque no hay una fuerza que lo empuje que esté sobre los 30 grados. Entonces eso tenemos como concepto de ángulo de fricción. Lo que yo les indiqué son algunos esbozos, algunos principios. Después, más adelante, volveremos sobre el tema en algún otro aspecto aplicado a algún elemento de alguna parte de la mecánica de suelo. Pero ya con esto ya tenemos nuestra primera aproximación. Lo más importante hasta este momento es que reconozcamos siempre que la constitución del suelo no es solamente la masa del suelo, sino que es suelo más suelo más agua más aire. ¿Ya? Y que cuando no hay aire es porque el suelo está bajo agua. Eso es lo que pasa cuando no hay aire. La única manera que no haya aire es que el suelo esté bajo. El suelo le salieron todos sus gorgoritos, ¿no es cierto? Se llevó todo el aire. Hay un gusanito por ahí, pongámosle un gusanito a la tierra. Un chanchito. Un chanchito, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces los límites de consistencia están... No, me salté. Vamos a hablar ahora de lo que es los límites de consistencia. Adelante. Vamos a hablar acerca de límites de consistencia. Por consistencia se entiende el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. ¿Les resulta familiar lo que estamos diciendo aquí? ¿Sí? ¿Cierto? Resulta muy familiar porque ya lo vimos en la lámina anterior. Sí. Que consistencia se entiende el grado de cohesión de las partículas. O sea, la consistencia va a depender de los ángulos de fricción, va a depender de la cantidad de agua y de las fuerzas exteriores que tengamos. Y si tenemos fuerzas exteriores, vamos a tener mayor o menor consistencia. En mecánica del suelo, la consistencia después se utiliza para determinar el sistema de clasificación de suelo, para ocuparlo en las estructuras que vamos a construir. Los límites de esta consistencia van a depender solamente del contenido de agua de la muestra. Si yo tengo menos agua, voy a tener más cohesión. Si tengo más agua, voy a tener menos cohesión. Entonces ahí yo ya tengo un límite de consistencia.
es importante que tengamos clara que las fuerzas exteriores son tanto verticales como horizontales. Es decir, la resultante siempre va a ser una diagonal. Avancemos. Si ustedes se fijan, yo puedo tener un suelo que lo puedo definir por un lado, por este lado de acá, como sólido y por este otro lado de acá como un suelo líquido. Es un suelo inundado con agua. Tiene suelo, no es que sea líquido puro, no es agua pura. Entonces, si yo tengo un sólido, ese suelo sólido, por definición, es aquel que tiene un 0% de humedad. 0% en cantidad de agua, un 0%. También dijimos que eso no era cierto totalmente, porque existe lo que se llama la agua absorbida. Absorbida, que es un agua que recubre cada una de las partículas, y si es así, ya tiene una cierta cantidad de agua. Pero para la mecánica del suelo, se lo repito nuevamente, el sólido de suelo, de la masa de suelo, incluye esa capa de agua. ¿Ya? Que es una capa infinitesimal, pero influye. Si tengo estos dos tipos de suelo y yo quiero ver cómo calculo la consistencia, se separó, arbitrariamente lo hicieron. Separaron el suelo como un suelo con poca agua, que lo llamaron sólido, un suelo con un poco más de agua, semisólido, un suelo que tiene más agüita, plástico, y un suelo prácticamente saturado, que es líquido. Ahí tenemos que la fracción de humedad va subiendo de 0 al 100%. Líquidos de Attenberg fue el señor que inventó esto, o límite de consistencia. Y esto se basa en que los suelos finos presentes en la naturaleza pueden encontrarse en diferentes estados dependiendo del contenido de agua. ¿Por qué suelos finos? Porque los suelos finos pueden ser, como ya tienen una capa de arcilla, son más cohesivos y yo puedo estimar su masa y puedo estimar su humedad. Los suelos gruesos es más difícil. Suelos gruesos, tengo la piedra, tengo la arena y eso se disgrega. Unirlos todos es más difícil. Entonces representaron estos análisis con suelos finos para que nos dé este tipo de solución. O sea, cumpla estas condiciones. Y depende del contenido de agua. Así se puede encontrar, dijimos, en estado sólido, semisólido, plástico, semilíquido y líquido. Aquí falta un semilíquido. Bueno, no importa. La arcilla, por ejemplo, al agregarle agua pasa gradualmente del estado sólido al estado plástico y finalmente al estado líquido. La arcilla es característica. No sé si hay una fotito por ahí, pero vamos a ver si la soñé o la puse. En una de esas la soñé. La plasticidad y límite de consistencia. Ya tenemos un suelo que va a tener límites, ese suelo va a tener límites de acuerdo a la cantidad de agua. Entonces el suelo podemos decir que un suelo plástico es una propiedad, y siempre hablando de suelos finos, algunos suelos finos, arcilla y limo, de deformarse sin agrietarse bajo la acción de carga externa y un rango específico de humedad. Si nosotros manipulamos ese suelo y ese suelo lo deformamos de alguna manera, no se tiene que resquebrajar, no se tiene que fracturar, no tiene que hacer fisuración, se tiene que mantener. Tendría que portarse como un chicle, por ejemplo, que se deforma, o como un elemento plástico que tú lo deformes y se devuelve, ¿cierto? Ese es lo que se denomina la plasticidad de los suelos. Los suelos plásticos, dice, cambian su consistencia al variar su contenido de agua. Ya lo hemos repetido. Eso está repetido ahí demás. Pero a mí me interesaba el mono, aquí está. ¿Viste que no me lo soñé? Qué mal hablado usted.
Cuídenme, que soy el único profesor de mecánica de suelo que está en este instituto. Cuídenme. Bueno, aquí yo tengo un suelo, ¿cierto?, con mayor o menor cantidad de agua. Esto podría ser suelo, más parece masilla que suelo. Pero no importa. Aquí tenemos un suelo inalterado, sin que tenga una deformación. Aquí tengo una fisuración y acá ya tengo una fractura. Y todo esto en arcilla va a depender de la cantidad de agua que tengamos. Este suelo está seco, este suelo está semisólido y este tiene mucha más cantidad de agua que permita que sea maniobrable. Estos ensayos se hacen en laboratorio para determinar después los límites prácticos del material, y que es también como muchas cosas de laboratorio que son subjetivas, que dependen de la persona que lo hace. Entonces, el primero lo hice yo porque salió igual, el segundo lo hicieron ustedes y el tercero también, ¿cierto? Con eso tenemos acá nosotros lo que estábamos viendo en estos momentos, que ya se me olvidó, la plasticidad y los límites de consistencia. La plasticidad es lo que estamos viendo. Entonces, aquí hay otro ejemplo de cómo el suelo fino actúa según el grado de humedad que tenga que haya en el medio ambiente. Si ustedes ven, hay un rodillo que está funcionando sobre un terreno que por las características es arcilloso. Claro, ellos lo quieren comprimir, pero resulta que la cantidad de agua hace que esa compresión no sea la adecuada, sino que ya no se cargue el suelo hacia abajo, sino que se le está desparramando, y como la arcilla es cohesiva, le atrapó el rodillo de la máquina, ¿no es cierto? Y ahí se empezó a juntar. No está cumpliendo su objetivo, sino que lo que ellos quieren era, tal como lo vienen mostrando de arriba, quieren emparejar este terreno para pasar otras máquinas. No les va a resultar mucho con esta foto, no les va a resultar, porque tenemos demasiado agua. Aquí tenemos que o secamos el terreno, de alguna manera, secamos el terreno, le colocamos una cama de un material seco encima, o bien arrastramos un material que está acá atrás y lo tapamos a lo que está aquí. ¿Se puede poner un dragón también? ¿Qué cosa? ¿El dragón? Eso que para... Porque... Una fogata. ¿Dragón dijiste? No, ¿Un brasero? Es que saben poner para que el terreno... ¿Ah? Termocalefactor se llama. Turbo, claro, turbo calefactor. El dragón más conocido como el dragón. ¿Dragón se llama el calefactor? El turbo calefactor se le llama dragón. Ah, no. Esa es otra cosa. No, pero Ese se llama la pintura. Eso es ética. imagínate, el turbo calefactor se utiliza generalmente para los matrimonios cuando lo hacen al aire libre. Para que no tengan frío. Claro, para que la novia no tenga frío. Ah, no, es que Y otro dragón ese, bueno, ya. Sí, también. Entonces nosotros tenemos este elemento como un ejemplo de plasticidad. Y aquí tenemos un elemento plástico que funciona como tal, pero nos está dificultando el trabajo. No nos está permitiendo hacer el ahorro. Una tabla. Las arcillas son minerales y que tienen una característica bien clara, que son minerales que son cristalinos y altamente estructurados, lo cual le permite una cohesión muy fuerte entre las partículas de la arcilla, solo que cuando le vamos agregándole agua, ¿cierto?, vamos a obtener una consistencia seca, plástica, hasta que lleguemos a la consistencia líquida.
son deformables, son elementos que no van a ser para nosotros de mucho beneficio. Tienen más porcentaje de absorción de agua, ¿no es cierto? Claro. Y el porcentaje de absorción de agua, la absorción de agua en el fondo de una arcilla es por su composición, es por la forma de la partícula de arcilla. La forma de la partícula de la arcilla es muy chiquitita. Luego, si sumamos todas las partículas, tenemos una superficie de contacto con el agua muy grande. Sin embargo, una piedra tiene una superficie limitada y no más que eso. Pero aquí aumenta tanto que atrae el agua, y como el agua tiene un elemento que se llama tensión superficial, eso hace que el agua la retenga y que si la cargamos, tal como teníamos en la foto, se salga, la saquemos. ¿Cierto? Entonces acá tenemos que las relaciones de las fases sólida y líquida en una arcilla la palabra arcilla es una clasificación que no es propia de la mecánica del suelo, sino que es propia de las artesanías, de la alfarería, claro. Todo eso nos permitió que todo se trabajara con arcilla. Y de ahí quedó el nombre, ¿eh? No lo cambiaron. Podrían haberle puesto otro nombre, pero era el nombre común y reflejaba bastante bien. Así que, y esto no sé de cuántos años, cientos de años atrás viene. Y me permite la arcilla, ¿no es cierto?, ya poder clasificar los suelos del suelo, que también lo vamos a ver más adelante. Avancemos. Según el contenido de agua en forma decreciente, yo puedo tener diferentes tipos de suelos, ¿cierto? Podemos tener suelos plásticos y determinar los estados de consistencia definidos por ATP. En el fondo, lo que está diciendo aquí es, en cierta manera está repitiendo lo anterior, pero lo está reforzando, que el estado líquido tiene propiedad y apariencia de una suspensión, el semilíquido con propiedades de fluido viscoso, el suelo se comporta plásticamente y el estado semisólido, el suelo tiene apariencia de un sólido, que disminuye al estar sujeto a ese campo. ¿Qué es lo que queremos indicar acá? Que nosotros podemos tener una descripción visual del suelo y saber determinar si es líquido, si es semilíquido, si es plástico, semisólido, solamente mirando. Esa es la idea, que lo podamos determinar, porque no toda la vida vamos a andar con una maquinita, sino que vamos a saber nosotros que es plástico cuando se comporta prácticamente como plástico, o sea, que si lo deformamos no se dequiebra, si lo frotamos no tiene tanta agua, todo eso es un comportamiento plástico. Y ya cuando es líquido tampoco nos sirve, porque ya insisto que tiene que sujetar cargas. O sea, tiene que hay cargas sobre ese elemento, sobre ese suelo, y tenemos que reaccionar ante esas cargas. Ya lo vimos. Entonces tenemos esto, y el sólido, pero aún disminuye hasta el sujeto. Y el último, el semisólido, es cuando nosotros aparentemente o superficialmente lo notamos sólido, notamos seco, tiene agua en su interior. Es como lo reflejamos esa agua cuando se hace un análisis de laboratorio en el cual el volumen que se colocó a secar disminuye por efecto de la evaporación del agua. Si ese elemento se produce esa evaporación, estamos en un elemento que va a ser semisólido. Pero ahí tuvimos que entrar al laboratorio, ¿cierto? Y no tenemos llave todavía para entrar al laboratorio. Entonces, pero eso es la idea, eso es el elemento que vamos a utilizar para esto. ¿Cómo vamos a seleccionar ahora las muestras para determinar estos límites de plasticidad? Primero, que estas muestras sean homogéneas. O sea, homogéneas en el sentido de que si es un material arcilloso, sea todo similar. No va a tener una mezcla de arcillas con arena, no sirve.
tiene que ser homogéneo, mismo tipo de material que vamos a ocupar. Y me dice que la arcilla tiene alterada. Pero, ¿qué me está diciendo acá? Este es un elemento que sí interesa tenerlo en cuenta, de dónde yo saco el material para hacer la ensaya. Si yo estoy construyendo un edificio y ese edificio tiene una manzana, puedo tener una capa de arcilla muy exquisita en el sector lateral norte, pero me cambio al lateral sur y no me sale arcilla, y me cambio al lateral este y me va a salir una arcilla con limos, y me cambio al norte y me sale arcilla nuevamente. Entonces ese terreno ya no es homogéneo, como suelo ya no es homogéneo. Igual se le hace el ensayo de plasticidad a la arcilla, porque cuando estemos excavando lo más probable es que encontremos arcilla. Entonces vamos a hacer eso, pero los mecánicos tienen en cuenta ese pequeño problema. No es existencial ni mucho menos, van a tener que hacer 1 o 2 ensayos más, eso también es cierto, 1 o 2 ensayos más para determinar el elemento. Entonces cuando hagan los ensayos, todos los ensayos que te establecieron para determinar la plasticidad, si los ensayos que hacen son todos similares y un promedio de ellos les da algo similar a todos, es el que hacerlo, ¿ya? No se toma solamente un ensayo. En suelo nunca se toma una sola muestra. Siempre hay que tomar más de una, por lo mínimo 3 muestras, mínimo 3 muestras para poder trabajar, ¿ya? Profe, ¿eso está como normado así por cierta cantidad de metros cuadrados? ¿Cuántos muestreos va a haber en la ¿De construcción? suelo? Sí. En los suelos no. Depende de los pozos que existan, nada más. No está normado. Los hormigones sí. Claro. Hormigones sí, porque es el mismo hormigón. Pero en los suelos no. No tenemos esa... Porque ya sería demasiado restrictivo. No se puede hacer un puro muestreo del terreno que vamos a Si es pero si es una vivienda, una casa que tiene un sitio de 15 por 30, yo creo que nos basta con un pozo, 2 pozos máximo. Pero si estamos haciendo un edificio como el que estábamos viendo en la foto anteriormente, que tenía 60 metros de ancho por 80 de largo, ahí vamos haciendo muestras, y las muestras no solamente las hacemos arriba, sino que a medida que vamos excavando, seguimos tomando muestras hacia abajo, hasta que llegamos al sello. Y en el sello de fundación, de nuevo se hacen muestras, y ahí serán unas 4 o 5 por piso. Ahí tienen pega los mecánicos suelos, si les interesa. Ahí sí que tienen pega. Pero cuando habla del sello, estamos hablando de la cota del proyecto, ¿no? El sello es el terreno que ya no se va a modificar más. ¿Ya? Si el terreno, este elemento aquí, esta línea, ya no voy a tener alteraciones hacia abajo, no voy a hacer excavaciones ni mucho menos. Ya le pasé una maquinita para emparejar y todo, le pasé un compactador para dejarlo más o menos bien. Eso se llama sello, que es una separación entre terreno natural y terreno alterado. De aquí para arriba ya es un terreno alterado. Claro que como estamos en una excavación, se lo sacamos todo. Entonces de ahí para acá. Y en este elemento sello es donde se colocan las fundaciones. Las fundaciones caen desde el sello hacia arriba. Pero no sé si ustedes se acuerdan, que vimos un edificio en el cual estaba al revés, que teníamos acá una línea y tenían unas excavaciones para las fundaciones. Para ellos, lo de arriba no es el sello, sino que lo que está bajo ese elemento y donde llega la fundación. Entonces no es todo el sello para ese caso, no es toda la construcción misma, no es todo el suelo, sino que las líneas donde se hicieron las excavaciones para las fundaciones. Y ahí hacen el análisis, llegan ahí y miden, por supuesto que van a medir las densidades del terreno y todas esas cosas. Y eso lo van a determinar. ¿Dónde quedamos?
esta cosa de ahí. ¿Cómo vamos a hacer los ensayos ahora para determinar la plasticidad del material? Vamos a trabajar con una maquinita, y de hecho vamos a hacerlo, siempre y cuando la maquinita esté buena. Vamos a trabajar con una maquinita que se llama aparato de Casagrande. Casagrande es otro caballero que inventó la máquina. Vamos a tener esta máquina, vamos a colocar un material que se va a preparar en este matraz de porcelana, se va a pesar, se va a colocar aquí, y una vez que esté puesto le van a hacer una separación. ¿Se fijan que hay una separación? Con esta maquinita le hacemos una separación, y esa separación generalmente en la parte alta es de 1 centímetro. Después de eso que está expuesto ahí, está todo, aquí con la manilla se vuelve, y cada que una vuelta de una manilla va a subir este elemento redondo que es una cuchara, va a subir ese elemento y va a caer hacia abajo, va a golpear. Como este material tiene agua, dependiendo de la cantidad de agua, van a ser los golpes necesarios para que estos dos elementos se junten. Entonces se estandariza de manera que el material sea plástico cuando yo le haya dado 25 golpes. Si eso se cumple, el material es plástico. Si se cumple con menos, el material es líquido, semilíquido, lo que ustedes quieran. Y si a su vez yo le doy 30 y no se junta nunca, porque es un material sólido. Eso es el estándar de Casagrande que se va a ocupar. Ahora, todo esto tiene, por supuesto, norma la 1516, no me acuerdo. 1515, me acuerdo. 1515. Sí. Bueno, esa es la norma que tiene, la que se ocupa este elemento. Aquí vamos a hablar de la preparación de las muestras de suelo. Como vamos a tener más rato, sugiero que paremos un ratito, así el pobre viejo del profesor descansa también, ¿cierto? Y se toman un cafecito, lo que quieran. Yo quiero aprovecho de colocar la asistencia. ¿Se anotaron todo? ¿Hay alguien que falta? ¿Usted va a estar aquí? ¿Va a estar en la sala? Yo voy a estar aquí en la sala, voy a estar haciendo eso. Voy a ver. Paremos un rato.